las reglas de la disyunción. En primer lugar, la introducción de la disyunción, que junto con las reglas de la conjunción es una de las reglas de derivación más fáciles que existen, como veréis. Lo que dice la regla es muy sencillo. Dice, si una fórmula cualquiera A es verdadera, entonces, a continuación, podemos afirmar cualquier disyunción con tal de que tenga a A como uno de sus miembros. En este caso, A o B. Y recordemos que A es cualquier fórmula y B es cualquier fórmula. Veamos un ejemplo del lenguaje natural para verlo más claro. 2 y 2 son 4 es una proposición verdadera. Todos lo sabemos. Entonces, si es verdad 2 y 2 son 4, es verdad que 2 y 2 son 4 o los burros vuelan. O sería verdad también que 2 y 2 son 4 o la Torre de Pisa está en África. Es decir, podemos añadir por adición a la fórmula A, es decir, a la proposición 2 y 2 son 4, la proposición que queramos con tal de que las conecte una disyunción. La explicación de esto es muy sencilla. Una disyunción es verdadera si al menos uno de sus miembros es verdadero. Ahora, si uno de los miembros de una disyunción ha sido previamente afirmado, entonces es evidente que esa disyunción será verdadera, puesto que al menos uno de sus miembros lo es. Esto es muy sencillo. Formalicemos el ejemplo. En vez de la Tierra es redonda, una proposición atómica P. Y la Tierra es redonda, los burros vuelan, P o Q. Otra posible aplicación de la regla sería la siguiente. Como proposición cuya verdad conocemos, P implica Q. En este caso estaría en vez de A. Si P implica Q es verdad, entonces es verdad P implica Q o la fórmula que queramos. Puede ser esta o puede ser la que nos dé la gana. Bien, como ejemplo de derivación lógica, podemos proponer el siguiente, que es el más sencillo que hay, cuya solución requiere el uso de la adición. Tenemos como premisa la P y como conclusión P o Q. Cuando nos piden una disyunción en la conclusión, significa que tenemos que demostrar o bien uno de los términos o bien el otro. Tenemos que demostrar al menos que es verdad uno de ellos. En este caso no podemos demostrar que Q es verdad, porque ni siquiera están las premisas. Pero sí que podemos demostrar que P es verdad, puesto que están las premisas. De hecho, no es necesario demostrarlo, ya se nos afirma que es verdad. De modo que en el paso 2 podemos afirmar tranquilamente que P o Q. Y justificamos esto indicando que hemos usado la regla de la adición en la línea 1. Bien, la otra regla de la disyunción, la eliminación de la disyunción o prueba por casos, requiere cierta explicación previa. Aunque es una regla muy sencilla, sin embargo a veces nos da un poquito de problemas. Lo que afirma la regla es que si tenemos una disyunción, no sabemos cuál de esos miembros es verdadero. Eso es claro. Pero lo que sí que sabemos es que al menos uno de ellos es verdadero. No sabemos cuál, pero sabemos que uno de ellos lo es. Es como si se nos abrieran dos caminos y no sabemos cuál vamos a tomar. Pero sabemos que ambos llevan a Roma. De modo que una persona que nos está observando no sabrá, no podrá nunca afirmar cuál de los dos hemos cogido, pero podrá afirmar que hemos llegado hasta Roma. Esto es algo parecido a lo que ocurre con la prueba por casos. Veamos un ejemplo. Supongamos que el profesor de lógica me descubre copiando de un compañero en el examen. Entonces, tengo dos opciones. Opción A, reconozco que estoy copiando de mi compañero. Opción B, acuso a mi compañero de ser él quien está copiando. No sé cuál de las dos opciones voy a llevar a cabo. Pero para tomar una decisión, lo que hago es plantearme qué pasaría si hiciera una cosa y qué pasaría si hiciera una otra. Supongo que reconozco que estoy copiando. ¿Qué ocurre entonces? Si yo reconociera que estoy copiando, suspendería, evidentemente, porque el profesor no podría aceptar mi examen. Entonces, pruebo ahora qué pasaría en el caso de que acusara a mi compañero de copiar de mí. En ese caso, también suspendería, puesto que el profesor probablemente no me creería y en caso de creerme, me suspendería igualmente porque es costumbre que suspender tanto al original como a la copia, al original por dejarse copiar. De modo que, tanto si reconozco que estoy copiando como si acuso a mi compañero de copiar de mí, resulta que suspendo. Luego, es igual cuál de las dos opciones lleve a cabo al final, porque lo que sé seguro es que suspenderé. Bien, esta es la estructura de una prueba por casos. Hay una disyunción, cada uno de los términos de la disyunción me lleva a la misma conclusión, de modo que esa conclusión puede ser afirmada. Así que, la regla lo que dice es que, partiendo de una disyunción, siempre, para hacer una prueba por casos necesitamos una disyunción, si suponemos uno de esos miembros y ese supuesto nos lleva a la fórmula C
y suponemos el otro de los miembros de la disyunción y nos lleva también a C, comprobamos que tanto una opción como la otra nos llevan a la misma consecuencia, entonces podemos afirmar C sin ningún temor a equivocarnos. El ejemplo en lenguaje natural, que hemos visto antes, reconozco que copio o acuso a mi compañero. Si reconozco que copio, evidentemente suspendo, y si acuso a mi compañero, evidentemente suspenderé también. De modo que puedo garantizar que suspenderé. No necesito esperar a la evaluación. Veamos un ejemplo formalizado. P o Q sería la disyunción. Si reconozco que copio P, al suponer P descubro que R, y al suponer Q descubro que R. Y vemos que de cada uno de los miembros de la disyunción se deduce la misma consecuencia, de manera que al final afirmo R. Veamos un ejemplo de derivación lógica usando la regla de la prueba por casos. Tenemos lo siguiente. Primera premisa, P o Q. Segunda premisa, P implica R. Tercera premisa, Q implica R. La conclusión es R. Bien, lo primero que hay que hacer es buscar la conclusión de las premisas. ¿Dónde está? Está en la línea 2 y la línea 3, como consecuente de un condicional, en ambos casos. De modo que, para afirmar R, necesito que P sea verdad, o bien que Q sea verdad. Si P fuera verdad, tendría R por modus ponens. Y si Q fuera verdad, tendría R por modus ponens. Tengo P. Sé si P es verdad. No, porque la premisa 1 me dice que P o Q, pero no me garantiza que P sea verdad. Dice que al menos una de las dos opciones P o Q será verdadera. ¿Es verdad Q? No, por la misma razón. No lo sé, porque podría ser verdad, pero yo no lo sé. Sin embargo, me doy cuenta de que ambas opciones me llevan a la misma consecuencia, que es R, de modo que ya anticipo que podré llegar a R. El primer paso será suponer el primer término de la disyunción, es decir, P. Supongo P, y ahora, dado que suponer P significa que de momento y hasta que cierre el supuesto doy P por verdadera, entonces con P puedo afirmar R por un simple modus ponens aplicado en las líneas 2 y 4, tal y como indicamos. Bien, ya he demostrado que si P fuera verdad, R lo sería. Ahora tengo que demostrar que si Q es verdad, también será verdad R. De modo que hago lo mismo. Supongo el otro término de la disyunción, es decir, Q. Recordemos, esta P es esta y esta Q es esta. Estamos suponiendo cada una de ellas para demostrar que ambas nos llevan a la misma consecuencia. Bien, al suponer Q, de nuevo, por modus ponens igual que antes, afirmo R. Por modus ponens aplicado en el condicional de la línea 3 con el antecedente afirmado en la línea 6. Dado que tanto desde P como desde Q hemos llegado a R, vemos que de P llegamos a R y que de Q llegamos a R. Como esto ha ocurrido, aunque yo no sepa cuál de las dos opciones es verdadera, sí que sé que al menos una de ellas lo será. Si fuera P, R sería verdad, y si fuera Q, R sería verdad. Luego, como al menos una tiene que serlo, puedo afirmar tranquilamente que R es verdad, y lo hago en la línea 8. Justifico lo que he hecho en la línea 8, la afirmación de R, indicando que he utilizado la regla de la prueba por casos, que la disyunción que estoy eliminando está en la línea 1, que el primer caso va de la línea 4 a la 5, por eso pongo el guión, y que el segundo caso va de la línea 6 a la línea 7, por eso pongo un guioncito ahí también.